Bueno, son las 8:10, ¿ah? Y a propósito del diálogo continental, tenemos la posibilidad de conversar esta mañana con uno de los intelectuales que se ha dedicado con más profundidad, más sistemáticamente en nuestro continente a estudiar las políticas públicas en relación al medio ambiente, a estudiar cuál es el estatus que ha de tener la naturaleza en nuestras institucionalidades y, por supuesto, cuáles son las estrategias que le permitan a nuestro continente tener el mejor estatus posible. Nos referimos al profesor, investigador uruguayo e integrante del Centro Latinoamericano de Ecología Social CLAES, Eduardo Budinas, quien además ha estado durante todo este tiempo siguiendo muy atentamente, incluso con artículos interpretativos que hemos publicado en nuestro diario electrónico, el proceso constituyente chileno y más específicamente el contenido de la propuesta de nueva constitución. Eduardo, muy buenos días, te agradecemos muy especialmente por hacerte el tiempo por conversar con nuestros auditores y auditoras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, Patricio, para los oyentes allí en Santiago. Encantado de estar con ustedes. Sí, vamos a ir directo al grano, Eduardo. No sé si se usa esa frase en Uruguay, pero bueno, tú la entiendes. ¿Cuál es tu apreciación respecto a los contenidos medioambientales en la propuesta de la nueva Constitución chilena? Bueno, yendo al grano, Sí, la propuesta es- constitucional ujú, actual es mucho mejor que la anterior constitución que viene de la época de Pinochet. Hay avances sustantivos en cuanto, por ejemplo, al régimen para la protección, la gestión y el cuidado del agua. Se desarman, se deconstruyen, se dejan atrás esos sesgos que permitían una legislación privatista del agua. Hay un avance importante en cuanto a dar a la protección de la naturaleza, a la biodiversidad, un estatus que puede ser interpretado como derechos de la naturaleza, lo convertiría en la segunda constitución de América Latina que apunta en ese sentido. Hay avances importantes en la protección de glaciares. Entonces, comparado con la constitución anterior, es muy relevante, son muy relevantes las novedades, son muy positivas y, bueno, de atrevido nomás. Si yo estuviera allí, votaría por el apruebo. sí, Eduardo, bueno, esto es nuevo acá, ¿ah? No, no juzgo, simplemente describo. Hay gente a la que le parece muy raro esto de que la naturaleza tenga derechos, ¿no? ¿Cómo la naturaleza va a tener derechos? ¿O cómo se va a poner? Dejan hacer la caricatura para que se entienda, ¿no? Un árbol al mismo nivel que un ser humano, ¿no? Y que esto sería ideológico. Tratemos de explicar, ¿no? Incluso saltando por arriba de los prejuicios y de las pasiones que provoca este tipo de discusiones, ¿cuál es el sentido más profundo, digo, para el bien común incluso, de que la naturaleza tenga derechos y que esos derechos estén consagrados constitucionalmente? Bien, para ese reconocimiento, cuando se llega a un texto legal, hay dos caminos. Hay un camino que sería el más fácil de entender, que es así como se otorgan derechos a entidades que no son personas en sí mismos. Pienso, por ejemplo, los derechos que tiene la institución legal del Club de Fútbol Colo-Colo, Ujú. a los derechos que tiene otra institución legal que puede ser una corporación maderera en el sur de Chile, o los derechos legales que puede tener un comercio donde está representada una cierta forma jurídica, no son personas en sí mismas. Ujú. Del mismo modo, en muchos países se reconocen derechos legales a personas con discapacidad, minusválidos, embriones humanos y así sucesivamente. Entonces existe una muy larga tradición donde los derechos que eran atribuidos a los individuos se expanden y se abrazan, se otorgan, cubren a entidades que no son personas. Ujú. Entonces ahí aparecen las críticas que son tradicionales, que son estas que tú has mencionado y que yo he escuchado y que además he estado en seminarios vía el Zoom durante la pandemia y me las han hecho sobre todo abogados Abogado directamente. chileno. ¿Mm? Sí. Sí, sí, abogados chilenos. Eh,
Entonces, eso incluye, por ejemplo, ¿cómo van a tener derechos si no tiene obligaciones? O la otra, bueno, pero un árbol no puede ir al juzgado a reclamar sus derechos. Francamente, eso todo me parece tonterías, porque la concepción de derechos, si tú la explorás en este sendero que estamos siguiendo, que viene de la Revolución Francesa, nunca estuvo atado a los deberes. Ese fue un invento posterior, o sea, uno no deja de tener derechos por no cumplir ciertos deberes. El niño no deja de tener derechos como persona si no cumple con las tareas escolares, no cumple con su obligación de ir a la escuela, por ejemplo. Ujú, ujú. Del mismo modo, la representación legal ocurre otro tanto, porque hay múltiples instancias donde se otorgan representaciones legales a quienes no pueden firmar un papel, no pueden estar ante el juez, no pueden ir a una fiscalía. Ahora, hay otro sendero que es distinto, que es el que ocurrió en Ecuador. En Ecuador, el punto de partida era diferente en el sentido de que allí había distintos grupos que entendían que la naturaleza ya era un sujeto. Ujú. Entonces, si la naturaleza es un sujeto, automáticamente se le deben otorgar derechos. Esto es Claro muy que importante. esa, Eduardo, es la concepción del buen vivir que a su vez está inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Mm. Sí, en parte sí, pero también me sirve este espacio para también desarmar un mito, porque Ajá. en otro sendero la crítica es, bueno, esto es un invento de los pueblos indígenas, es folclórico, no tiene nada que ver con Chile. Recuerdo un seminario que había un abogado que me citaba a constitucionalistas alemanes para decirme de que esto era inviable. Ujú, Entonces, en el caso de lo que ocurrió en Ecuador o la discusión que hay en varios países, no solo en Ecuador, porque ocurre lo mismo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, bajo un régimen anglosajón, es que ya hay entidades que se les reconocen derechos y no son humanos. Por lo tanto, esto inmediatamente tiene la necesidad de reconocer esos derechos. Y esa construcción es mixta. En el caso de Ecuador hay un componente de los pueblos indígenas, pero también había muchos no indígenas que participaron de esto. Hay una larga tradición del ambientalismo que defiende esto y otra larga tradición que viene de la filosofía ambiental que también está en el mismo sentido, e incluso de la justicia ambiental como ocurría en Estados Unidos. Lo que ocurrió es que fructificó en Ecuador, pero debe ser más interpretado como algo mixto, híbrido, entre diferentes aportes. Lo que sucedió es que el aporte indígena fue clave para que esto cristalizara, coagulara. Entonces, esta tradición es distinta, porque ya se reconocen a estos colectivos como sujetos. Eso también me permite una tercera diferencia que me parece clave destacar, ujú, es que los derechos de la naturaleza no postulan una naturaleza intocada, ni deben ser confundidos, por ejemplo, con derechos de bienestar animal o de protección animal. ujú, Los derechos de la naturaleza defienden y protegen colectivos agregados que pueden ser ecosistemas o especies, que bajo algunas circunstancias pueden ser utilizadas, aprovechadas para asegurar la vida humana, pero sin poner en riesgo su existencia, sin poner en jaque su sobrevivencia. ujú. Esa es la diferencia clave. Eduardo, a ver, vamos a explicar algo, ¿ah? Y recordar que estamos conversando con Eduardo Budinas esta mañana. Esto mismo que tú describes, o no, digámoslo de otro modo, hay para quienes esto que estamos conversando esta mañana es propio de una constitución, voy a decirlo entre comillas, extremista, ¿no? Eh, pero bueno, me consta, Eduardo, porque hemos tenido también, y yo he tenido la oportunidad de aprender contigo, conversando no necesariamente con un micrófono de por medio, que tú mismo has sido en el tránsito, ¿no? Muy crítico de algunas de las cosas que se fueron rechazando en el proceso constituyente y finalmente del modo en que quedaron escritas algunas otras. Por ejemplo, el tema del cobre fue en su momento muy discutido, había una corriente muy fuerte en favor de que hubiera artículos que le permitieran al país recuperar la soberanía sobre este que ha sido durante tanto tiempo el sueldo de Chile y finalmente no ocurrió. Hablemos de estas percepciones, ¿no? De que la constitución es extremista, si no lo es, y también creo que es una buena oportunidad pedagógica, estoy diciendo,
que tú puedas explicar también el tránsito que has mirado de este proceso que tenía artículos mucho más de avanzada que los que finalmente terminaron siendo aprobados. ¿Qué se podría decir al respecto? Bueno, claro, ocurrió eso, porque algunas de estas discusiones no se saldaron o tal vez no desembocaron en lo que uno podría imaginar. Entonces, para ser riguroso y ponderado también, claro, siempre hay un sueño de la constitución ideal que cada uno querría. Entonces, dejo eso al margen y me paro varios pasos antes. Y se puede entonces observar, ¿podría haber sido mejor en algunos lugares, en algunos capítulos, en algunos temas? Sí, por ejemplo, el gran déficit que ha tenido es que no logró resolver de una manera satisfactoria el régimen minero, que es Ujú. una cuestión central para la gestión de los recursos naturales y para la economía de Chile. O diría de otro modo más amplio, era esperable y razonable asumir que se hubieran podido conseguir un mejor texto para la gestión y administración de los recursos naturales. Ahora, si ya con estos pequeños cambios en esta área que están presentes, que son catalogados y presentados como radicales y moderados, imagínate con otros más agudos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, ha habido una crítica, yo creo que muchas veces infundada, a el desarrollo que ha tenido el proceso constituyente, donde yo veo por lo menos tres actores que han jugado en esa crítica, dicho desde afuera con respeto y ustedes tómenlo todo con pinzas. Había una crítica, cuestionamiento esperable de los partidos políticos con sus diferentes tonalidades. Ha habido un cuestionamiento no tan agudo a veces como uno podría haber imaginado desde el ámbito empresarial para algunas de estas cuestiones. Recordemos que en otros países como Perú, Colombia, frente a reformas aún mucho menores en el régimen de tributación o de permisos ambientales, sociales y territoriales, las cámaras empresariales montaban verdaderas campañas muy agresivas contra esos cambios. Y hay un tercer campo que no minimizo porque ha sido importante, que es el campo académico, donde ha habido finas críticas por ese legalismo y ese pensar que yo me tengo que adaptar al deber ser de un tipo de academia y de razonamiento anclado en concepciones sobre todo europeas. Y lo he dicho también en algunos seminarios y me das la oportunidad de repetirlo ahora, yo creo que varios de esos constitucionalistas y abogados erraron porque nunca entendieron de qué se trata un proceso constituyente, que es de alguna manera empezar con su propia terminología, sus propios conceptos. No es una monografía para repetir o citar a un académico alemán. Entonces ha estado toda esa problemática. Entonces, frente a esa embestida, muchas veces los constituyentes, los convencionales han tenido dificultades en poderla desmontar. Dando un paso más dentro de de ese abanico político partidario, se repitió en pequeño, acotado, dentro de la convención, las mismas disputas que se han visto en los países vecinos, donde tiene sectores conservadores vinculados a la derecha que rechazan de plano varios de estos temas, pero también tiene parte del progresismo, que en el caso de Chile estaría más representado por aquellos asociados al Frente Amplio y sus aliados, que tienen un discurso de decir, bueno, defendamos la naturaleza, pero que al momento de votar o al introducir una modificación o en el régimen transitorio, hacen eso muy dificultoso o imposible. Mm. Que bueno, que fue una crítica que se le hizo a los convencionales, bueno, especialmente del Frente Amplio, del colectivo socialista, en algunas votaciones importantes, ¿no? Eduardo, bueno, sobre este Pero tema, te puedo sí, dale, hacer una dale, sí, consulta. sí. Sí, lo que pasa es que tengo 124 preguntas nomás, pero dale porque vamos haciendo lo que podamos, sí. Bien, una pastillita. Eso que pasó con el mundo socialista ocurre en los países vecinos. Y es que el mundo socialista, de alguna manera, sigue sin tolerar la idea de una naturaleza con derechos, porque en su imaginario que viene de aquellos pensadores europeos del siglo XIX,
Solo lo humano daba valor a través del trabajo. Entonces no ha habido un diálogo con los saberes y espiritualidades y sensibilidades latinoamericanas y siguen atrapados en aquella Europa del siglo XIX. Por eso no pueden tolerar la idea de los derechos de la naturaleza porque la naturaleza en sí misma no vale. El árbol solo vale cuando es trabajado por el carpintero, por ejemplo. Ujú. Y fin de la pastillita. Eduardo, por todo lo que estamos conversando, hay quienes han dado una razón para votar rechazo en que estas disposiciones van a traducirse en frenos a la inversión, ¿no? Cuando el país está en una fase recesiva de facto, que el país necesita inversión, que las personas necesitan trabajo y que estas disposiciones entonces van a convertirse en impedimentos para que así sea, y todo zanjado con una frase que seguramente tú has escuchado, que es que no le da certezas a la inversión, ¿no? Bueno, analicemos este punto porque hay quien le parecerá menos importante, pero a mí no me cabe ninguna duda que hay muchas personas que este argumento lo sitúan dentro de los principales a la hora de tomar su decisión electoral o de su decisión de voto. Bueno, no hay ninguna evidencia de eso. Y está ese discurso ¿Ninguna? empresarial, no, repetido por los políticos y además amplificado por la academia, docentes universitarios, investigadores afiliados a esa idea, de que no existe ninguna traba a la inversión. Y les pongo como ejemplo que miren el sector petrolero. El sector petrolero en buena parte está dominado por las empresas nacionales bajo otros regímenes de propiedad y no pasó nada. Sigue existiendo, sigue funcionando la inversión. Entonces, en cuanto a la propiedad, la presencia del Estado, la regulación del Estado, por ese flanco, no hay ninguna evidencia de que vaya a haber un detenimiento de la inversión con una nueva constitución, dando un paso más y enfocándome en secciones como la de los derechos de la naturaleza, tampoco hay ninguna evidencia, porque lo que acá se está proponiendo es la protección de los recursos naturales que son indispensables para la vida de los chilenos. Ustedes en Chile son un catálogo de incumplimientos gravísimos que van desde la zona de sacrificio hasta los problemas con el agua, hasta la distorsión de todo el sistema eléctrico, por ejemplo, para alimentar al sector minero. Es solo ordenar la casa. Tampoco en ese frente hay ninguna evidencia que exista un freno en la inversión. Aprovechando para mirar a los países vecinos, el cuco, el fantasma, el ogro de la caída de las inversiones se esgrime desde hace unos 50, 60 años Ujú. y no ha ocurrido. Les doy un ejemplo. Yo en este momento estoy en Perú. Hay una crisis político-partidaria sostenida brutal y no cae nada en la inversión. Sigue funcionando. Hay inversión en países con guerras, en inestabilidad política y así sucesivamente. Entonces me parece eso que las personas informadas y serias ya no lo toman en serio. Me parece que lo de la inversión es para asustar a los niños en las noches. El cuco que tú nombrabas. Bueno, voy a terminar con una pregunta deliberadamente cándida, Eduardo. Y entonces, ¿por qué este tipo de discusión genera tanta resistencia? Porque siempre está ese miedo a los cambios, las alternativas. Entonces siempre es más fácil aferrarse a la condición conocida que iniciar un camino de cambios. Y hay momentos en que me parece a mí que los pueblos tienen esa energía, tienen esa ambición y están dispuestos a asumir ese riesgo que es lo que ocurre en Chile. Por lo tanto, cuando se cae en argumentos como se va a detener el progreso, no van a venir inversores, o qué van a decir de nosotros el exterior, eso demuestra la falta de argumentos, justificaciones y evidencia porque se recurre a lo más tonto y a lo más simplista. Entonces, en el fondo es un problema de miedos y discusiones. Ahora, también reconozco en tu pregunta, Cándida, que esos miedos trascienden a parte de la sociedad, no son patrimonio de un sector o del otro. Ujú. Ocurren tanto de un lado o del otro, porque
se ven situaciones espejo en países bajo otras condiciones, ¿no? Mm. Sí. Bueno, este es un gran tema. Yo me quedaría con Eduardo conversando mucho rato. También uno trata de estar muy concentrado con la entrevista, pero también le van llegando mensajes de alta valoración a esta conversación. Decir al final, Eduardo, que no tengas ningún problema como lo has hecho en opinar sobre la realidad chilena, primero porque eres un investigador de gran prestigio, pero también porque a veces a nosotros nos hace bien que se nos mire desde afuera, como todos los problemas es mejor o es bueno mirarlos desde afuera también. Hemos conversado con Eduardo Budinas esta mañana, Eduardo, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y mucha suerte en este proceso. Gracias, Eduardo. Bueno, son las 8:31. Vamos a hacer un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día martes.